Estimados televidentes, en el espacio de la entrevista nos place recibir a un experto conocedor de la realidad de la pecuaria nacional, en lo referente a la ganadería de leche y de producción de carne, así como otras actividades conexas como son la producción de pollo y huevos, además de la crianza de huevos y caprinos. Está con nosotros Radamés Silverio, productor pecuario y es director de ganadería. Bienvenido de nuevo, Radamés, al programa. Y en esa línea me gustaría pasar revista a los renglones que ya previamente mencioné, de manera que los televidentes puedan generar una visual, una perspectiva de la realidad del momento en estos temas. Sí, gracias, Oscar, por invitarme nuevamente a tu programa que nosotros consideramos de mucho nivel, que tú le imprimes ese nivel, dada tu experiencia y tu conocimiento de los temas agropecuarios. Cuando uno va a un programa en enero, siempre tiene que pensar en la perspectiva y algo de lo pasado para poder conocer y proyectar las perspectivas. Mira, el sector agropecuario, pero en nuestro caso, la producción pecuaria, el sector pecuario, trae debilidades que vienen desde hace mucho tiempo. Pero desde nuestro punto de vista, las cosas vienen empeorando en vez de ir mejorando. Si pasamos un balance a lo que fue el 2024, la parte pecuaria, disminuimos la producción de leche, la producción de cerdo por el tema de la peste porcina africana es crítica, más alrededor de un 60% o más de disminución de la producción nacional, solo por no aplicar una política o una estrategia más bien adecuada para erradicar esta enfermedad. Y los precios de los alimentos de origen pecuario aumentaron de precio, todos, pero básicamente el pollo y el huevo, que son estratégicos para la seguridad alimentaria nuestra, aumentaron y muchos productores avícolas, sobre todo pequeños y medianos, se fueron a la quiebra. Y en el caso de la producción de leche, muchos productores han venido abandonando la actividad. Pero en esa línea, por ejemplo, tenemos un parámetro de que ya se certificaba o era de concepto que teníamos una producción de unos 840 millones de litros al año. Eso como está, otros alegan ya por la parte del sector oficial de que ya está caminando hacia 1 millón. Entonces, ¿cuál es la cifra realmente? No hay una estadística. Ese, uno de los temas por el cual atraviesa la situación agropecuaria son las estadísticas no creíbles. Y porque no tenemos una estructura, o sea, un sistema estadístico de captura de datos que pueda ofrecer a las autoridades y a los actores principales del sector, en este caso pecuario, para diseñar políticas adecuadas. Cuando uno conversa con los productores de leche, por ejemplo, viendo que en la provincia de Peravia, en la línea noroeste, en el Cibao, productores importantes simplemente vendieron su ganado, y no todo a otros productores, algunos fueron a mataderos. Entonces, la zona de Baní fue muy icónica. Y en la línea noroeste y el Cibao. Hasta los 90 y después. Claro, se ha venido deprimiendo. Entonces, y lo mismo en la línea noroeste con Santiago Rodríguez, con productores importantes. Y en el Cibao. En el este la situación es diferente porque es una ganadería con otra característica, donde predomina el doble propósito y la producción de carne.
una región donde están las fincas ganaderas más grandes del país y produce más del 30% de la producción nacional. O sea, de ganado, en ganadería bovina, es más del 30%, entre un 33 a 35% de la población ganadera del país. Cuando uno habla con los productores de queso, te dicen, no, que no hay leche. Cuando los 840,000 litros de leche, millones de litros de leche que se producía por año, si hoy en día superamos los 600, 640 quizás, pero realmente las estadísticas no contamos hoy en día con las estadísticas. ¿Por qué? Porque los programas de asistencia técnica que existían se han caído. El tema de los programas de asistencia, sobre todo a los productores de leche, donde había cierta captura de estadísticas, de informaciones, se ha caído porque a los profesionales les retiraron los incentivos que se les daban. Ese es un tema que vamos a tratarlo un poquito más adelante, pero es un tema sumamente preocupante, el tema del recurso humano. Hay una situación, Radamés, que yo percibo así, como agente externo. Es que no hay tanto trabajo en tú levantar una estadística nacional con tú y con los técnicos a cada productor lácteo y hacerle una encuesta. Y tú le dices, durante todo el año, a una proyección, comencemos enero, febrero, los 12 meses, cuánto te produce aproximado, nada más para saber. Ellos siempre están dispuestos a colaborar. Y te pueden ir diciendo, y tú sacas. Entonces, si tú lo haces eso con el 95%, ya tienes una proyección bastante certera. Pero tú tienes que tener un sistema. Pero que están los técnicos veterinarios. Pero tú tienes, en algunos casos, tienes los técnicos, pero no tienes el sistema instalado. Bueno, el sistema es diseñar una encuesta y aplicarla. Pero ponte a pensar solamente en la movilidad de los profesionales para dar asistencia técnica. ¿Tú te imaginas lo que es un médico veterinario después de tener más de 20 años estudiando? Porque ahora sí tomamos el tiempo en preprimaria y kindergarten, que tiene... Oye, y tú tienes a ir a ganar un sueldo de 35,000 pesos y darle como medio de movilidad una motocicleta. No, eso, yo conversé con técnicos en el trabajo de campo que tuve antes en los programas de exportación y me decían que a veces duraban hasta 3 meses para pagarle el salario. Claro, entonces esos son temas porque por eso inicié hablando de enero, en el cual hay que sentarse a hacer una reflexión seria sobre ello. En términos de lo que son las políticas públicas a diseñar y viendo la proyección que debe tener la producción pecuaria, porque tenemos también un entorno internacional bastante complejo, por el cual tiene que pasar el diseño de una política pública adecuada en relación al desarrollo del sector. ¿Por qué? Nosotros tenemos algunos puntos positivos. Por ejemplo, el hecho de mantener la producción de pollo y de huevos, aún se esté concentrando en menos manos la producción. Hay actores que están saliendo bastante, sobre todo los pequeños y medianos. El año pasado, muchos productores de pollo, sobre todo, fueron a la quiebra, pequeños y medianos. Y eso está llevando que la producción se concentre en menos manos. Cada día son menos las empresas que están en eso, que están ya en la producción. Pero en el sector avícola se han desarrollado buenos niveles de eficiencia productiva y hay garantía en términos de la oferta de carne de pollo y de huevos, a veces por la
falta de una adecuada planificación, no encontramos que hay, sí, sobre todo sobreproducción y a veces déficit. Sí. El año pasado, en los meses de calor, hubo un déficit que superó los 17 millones de libras de carne. Pero es que, Radamés, yo quisiera como, no sé, como darle con un batón en la cabeza a muchos funcionarios, porque que desde 2010 yo estoy hablando, cuando se creó Meca Santo Domingo, iba a haber una unidad frigorífica allí instalada, que yo no sé si llegan a concluirla, que uno de los objetivos era ese, era cuando hubiera una sobreproducción, por ejemplo, de pollo, faenarlo y guardarlo allí y ir supliendo en la medida que se necesitaran, por ejemplo, con los grandes supermercados, acuerdo, te voy a comprar 100,000 libras por mes, qué sé yo, y ya tú eso crea un flujo aproximado, pero es que no sé por qué que diseñamos las cosas y no se hacen. Ese es un tema, el tema de la en todo el tema de la refrigeración. El tema de la refrigeración, aunque el gobierno puntualmente pagó y se ha hecho en otras ocasiones, en otras administraciones, se ha pagado refrigeración, pero eso no resuelve el problema porque la producción de pollo y de huevo es una producción intensiva y hay que ser estricto y rígido en la planificación porque son productos muy inelásticos en términos económicos. Y al ser tan inelásticos, entonces no dan el rejuego de que la población pueda sustituir esos alimentos y tampoco no tenemos aquí la carne de pollo, de cerdo insuficiente, la carne de res también insuficiente. Entonces, aún con el alza que ha tenido el pollo, la libra a nivel del consumidor entre 80 y 100 pesos dependiendo de la calidad. No, y hay un mercado del pollo caliente que se vende en los barrios. Claro, entonces hay... Es un pollo que se llega en la mañana en un camión. Claro que llega. Le bajan 3 jaulas, lo matan y a las 11. Entonces, podemos decir que nosotros en pollo y en huevos estamos bien. Pero la ganadería de carne y de leche bovina es una situación que tenemos que afrontar, y otra situación también que tenemos muy por delante es el tema de la sanidad y la asistencia técnica. Pero antes de esa parte, Radamés, la parte de, he visto un dato ahí que se computa que hay más de 700, cerca de 700, un poquito menos, un poquito más, de pequeñas queserías, medianas y pequeñas, artesanales muchas, con mesa de madera, tú vas y la visitas, piso incluso de tierra, que podrían integrarse en una forma de tú, para cuando hay un pico de producción de leche, un ejemplo, tú procesas eso con esa, o sea, se podría organizar un esquema, yo creo que fluido de la oferta y de la demanda. Tú tienes razón, pero a eso hay que agregarle el tema de la calidad. Y las pequeñas queserías no están en capacidad de prepararse en términos de equipo y de organizarse como una pequeña empresa con sus propios recursos. No, hay que darle financiamiento. Hay que darle financiamiento y facilidades, muchas facilidades. A largo plazo. Para que puedan producir un producto, en términos sea queso, básicamente, que tenga garantía de inocuidad y no vaya a afectar la salud humana, porque a través de un queso mal procesado, sin la calidad adecuada, sin los controles, sobre todo sin el uso de la temperatura adecuada, puede convertirse en un factor que afecta a la salud y puede transmitirle enfermedades como el caso de la brucelosis y la tuberculosis, que son 2 enfermedades que tenemos bajo programa oficial. Pero es que solamente con 5 grados de temperatura de diferencia entre la temperatura ideal y la que se da muchas veces en el ambiente de trabajo, estamos hablando que se duplica la carga de bacterias. Claro, eso es. Y eso
Eso es un problema, porque con la salud no se juega y con la zoonosis, y yo te estoy hablando solo de 2 zoonosis, pero hay otras. Pero ¿cómo están los programas? ¿Había un programa especializado en control de brucelosis? Y hay. El asunto que están, las deficiencias, te digo, han crecido. Porque además, yo ni siquiera quiero culpar, y no es mi papel venir a culpar a las autoridades del sector pecuario, pero las capacidades técnicas y los recursos cada día son menos. Vamos a explicar. Por ejemplo, el presupuesto para el año 2025 se quedó igual. Si tú, igual en términos numéricos, en el número frío, pero cuando hacemos el número calculado es menor, porque la capacidad de esos recursos de adquirir equipos es menor por el alza. ¿Inflación? Por la inflación, Hay que indexar, los precios, hay que indexarla. Año a año. Entonces, cuando ante situaciones así, es imposible. Yo veo al presidente de la República que a veces expresa un optimismo tan irreal, pero yo me acuerdo de la frase que los sueños son, cuando habla del hambre cero, pero ¿dónde están los recursos que tú estás disponiendo para, como en el presupuesto, para que las instituciones sean garantía de, a través de la asistencia técnica, a través del fomento a la producción, a través de las facilidades financieras, a través incluso de subsidios, porque es un término que yo no le temo a mencionarlo, porque los países desarrollados, Estados Unidos, con quien tenemos un tratado de libre comercio, subsidian a sus productores. Entonces tú estás compitiendo con productores subsidiados y eso, aunque es lícito que cada país diseñe políticas de apoyo a su producción nacional, pero en términos de competencia, cuando llegamos a un acuerdo, a un tratado de libre comercio, es una competencia que no te privilegia, donde no privilegia el interés nacional, y ya ahora en este año, ya con el mercado libre entre los países que son signatarios del Tratado de Libre Comercio, del DERECAFTA, entonces nosotros estamos presentando serios problemas porque el decreto que emitió el señor presidente de la República solo atañe a los productores de arroz. Sí, pero los lácteos quedan totalmente desprotegidos, y la situación no es peor para los productores nacionales porque el precio de la leche en polvo y el precio del queso, que es el que se utiliza como parámetro para el valor de los quesos, está sumamente alto. Una tonelada de leche entera se aproxima a los 4,000 pesos, dólares la tonelada, y en el caso de la leche descremada a los 3,000, y en el caso del queso cheddar, que es el queso referencial, supera los 4,300 dólares. Y eso, por suerte eso. Y lo mismo sucede con el pollo. Como los precios han subido en los Estados Unidos, nosotros tenemos todavía no se nos ha invadido, aunque entraron pollo en los últimos años, entraron pollo porque vemos. Y de Brasil. De Brasil, que se está importando. Produce mucho. Claro, se está importando, se ha estado importando, y lo de cerdo ni hablar. Aquí se ha estado importando, nosotros producíamos al año, más de 1 millón de cerdos terminados al año, casi esa proporción se está importando en cerdo. Entonces, solo hay que pensar que las importaciones
de alimentos y productos agropecuarios en el 2019 fueron de unos 3.000 millones y hoy en día se supera los 5.000 millones el valor de las importaciones. Entonces, esa tendencia a las importaciones y al no apoyo a la producción nacional es una relación negativa para la producción nacional. Tenemos que poner más interés porque yo reitero que con un entorno internacional que luce complicarse, donde el tema de la globalización está entrando en cuestión, están imperando más los bloques que la propia globalización de los mercados, pero los poderosos se entienden. Ahora, los países pequeños tenemos que sentarnos con los recursos disponibles a ver cómo orientamos mejor la política pública agropecuaria. Nosotros, que ahora se está hablando y hemos llegado a exportar carne. No sé si tú recuerdas que hasta el 93, 94 se estuvo exportando carne, más de 30 millones de dólares de exportación en carne. Eso se cayó, se ha estado retomando desde hace unos años, pero nosotros tenemos demasiadas debilidades en términos de los programas sanitarios y en términos de los laboratorios. Tenemos la infraestructura de laboratorio, tenemos buenos equipos, pero entonces la cotidianidad en cuanto al funcionamiento de un laboratorio en términos de reactivos, en términos de recursos humanos, en términos de capacitación de esos recursos humanos, en términos de financiar la actividad del día a día, eso está en el suelo y por eso los equipos incluso están en desuso. Y eso es... Pero el PIB donó $1 millón para esos equipos. Oye, te digo que contamos con equipos desde hace cierto tiempo, contamos con equipos, pero no se están utilizando y al no estarse utilizando no están cumpliendo el papel. Por ejemplo. Pero es que yo te digo, es una secuencia realmente que lo que hay que organizarla administrativamente, porque si tú das un servicio, o el ganadero paga una proporción y el Estado otra, o el Estado lo subsidia completo, pero un esquema puede crearse. Que así no es tan difícil. Fíjate, nosotros, en términos de estructura de laboratorio y sanitaria, 20 años atrás estábamos muy por encima, 15 o 20 años atrás estábamos muy por encima de países como Nicaragua y Costa Rica. Hoy en día esos países nos llevan la milla porque han planificado la producción de carne. Sobre todo Nicaragua, produce mucho más ganado de carne que nosotros. Entonces, el mercado que nosotros tenemos, que es el mercado de los Estados Unidos, es un mercado exigente en términos de condiciones de inocuidad de los alimentos, porque es una forma de proteger su población. Nosotros, donde el mercado interno, por ejemplo, para la carne bovina, los precios están mejores que en el mercado internacional, también tenemos que proteger nuestra población. ¿Y qué está sucediendo? El caso de la tuberculosis, el programa de tuberculosis, nosotros observamos datos donde te dicen que ha disminuido, datos oficiales, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, pero resulta que en regiones importantes donde se hacían 7 y 8 mil muestras de tuberculosis, se hacían pruebas de tuberculosis, ahora eso está reducido a la mitad. Bueno, las informaciones, si el diagnóstico se cae, los datos no van a fluir y no son ciertos, no responde a la verdad. Pero cuando tú vas a los mataderos, entonces ahí las lesiones patológicas producto de la tuberculosis se disparan. ¿Qué te indica eso? Que el trabajo de campo no se está haciendo de la forma debida. Y es un tema, y yo insisto,
que es un tema de recursos. Es que los recursos que se dan en este caso a la Dirección General de Ganadería, que te maneja los programas de control de tuberculosis y brucelosis, que son dos de las tres zoonosis más importantes a nivel mundial. Porque es rabia la más importante, luego tuberculosis y luego la brucelosis. Y esos dos programas que nosotros tenemos, oye, los recursos, te decía ahorita, de que en términos de recursos humanos, nosotros está muy disminuido. Nosotros tenemos regionales donde teníamos, te voy a decir la regional central que tú conoces, que tiene que ver con la provincia de Peravia, Monteplata y Santo Domingo, para no hablar del Distrito Nacional, San Cristóbal. Nosotros teníamos más de 20 médicos veterinarios a nivel de campo. Eso está reducido a la mitad. Regiones como la noroeste, eso está a más de la mitad, se ha reducido el personal, porque cuando nosotros, en términos de lo que es la proyección y la perspectiva, yo entiendo que los actores del sector agropecuario, incluyendo las organizaciones de los profesionales agropecuarios, llámese la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios y la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos, la ADIA, hay, junto a las autoridades y el liderazgo de los productores, debemos sentarnos, hacer consenso. Mira, ¿cuándo es que la humanidad ha logrado el mayor desarrollo de calidad de vida? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon todos los organismos internacionales y se creó unas Naciones Unidas y un nivel de consenso a nivel de los grandes poderes del mundo. Bueno, pero eso tenemos nosotros que hacer también en el sector agropecuario, porque el sector agropecuario es un tema nacional, no es un tema de colores ni nada que se parezca. No, pero es que yo creo que lo que va a faltar como un poco de iniciativa, de creatividad, liderazgo. Tú tienes aquí 3, 4 plantas procesadoras de leche, que tú te sientas con ellos, vamos a buscar esto. ¿Cómo tú crees que a través de la planta procesadora no podríamos conseguir eso simple, que los reactivos estén ahí y que los técnicos tengan incluso un incentivo extra y se le pague? No sé, estamos hablando que hay dinero que fluye. Pero los gobiernos, es su responsabilidad en términos de lo que es salud. En términos de salud, en términos de lo que es la seguridad alimentaria, eso no es juego, porque nosotros hablamos de seguridad alimentaria, pero fíjate qué situación tenemos. El pollo y el huevo, que son hoy en día, junto al arroz, y la habichuela, que no es el tema, pero que presenta está presentando serias limitaciones. Claro. En el caso de eso, y la leche y carne bovina, ¿por qué? Porque una vaca está presente en todos los rincones del país. El impacto social y económico de la producción bovina es demasiado abarcador. Pero además, a diferencia del pollo y el huevo y el cerdo, los principales insumos para la alimentación del ganado bovino podemos producirlo en el país. A diferencia de la producción de pollo y de huevo y cerdo, donde aunque tenemos una producción nacional de esos productos, pero es básicamente a partir de la genética importada, los insumos farmacológicos importados, la materia prima, maíz y soya importada. Entonces, aunque es una producción nacional, pero cuando tú haces un análisis en detalle, no es tal así. ¿No? Y nosotros entonces fuimos a negociar al principio del 2000, un DERECAFTA, donde acordamos
que a esos productores norteamericanos básicamente, pero también están los brasileños, los chilenos y hasta los argentinos, que le compramos soya y maíz, entonces, y todos los insumos, que el productor nuestro compita con los productores de ellos. Posible. Es una cosa tuya que es, y encima de eso, productor en son Brasil, productores subsidiados. 3, 5,000 hectáreas. Hectáreas. Pues tú lo dices, oye. Por suerte, Brasil no estamos en el TLC, podemos ponerle Sí. Los impuestos, no es. Entonces, es esa situación. Por eso, nosotros tenemos que abocarnos, y cuando digo nosotros, es establecer ese nivel de consenso en el sector agropecuario, donde el gobierno, las autoridades privilegien el sector agropecuario. Y no es un tema ni siquiera de estas autoridades. Hay otra, yo creo que las anteriores lo hicieron mejor, pero también habían muchas debilidades, porque el sector agropecuario hay que verlo como, sobre todo, sobre la base de seguridad alimentaria, y que todavía nosotros tenemos en el medio rural el 20% de la población, de la población del país que está viviendo. Y si, 30, y si hacemos, claro, eso depende cómo se mida la ruralidad, pero vamos fundamentado en las estadísticas oficiales, vamos a decir que es un 20, diciendo un 20. Pero el otro 80% hay que alimentarlo, más ese 20 que vive en la ruralidad. Entonces yo creo que es el... Los 11 millones de turistas. Exactamente, ahí, esos 11 millones de turistas que están ahí. ¿Y los haitianos? Entonces, no, y los haitianos también. ¿Cuánto? Por ejemplo, en el caso del huevo... No sabemos cuánto hay. En el caso del huevo, aquí hay momentos en que nosotros hemos estado exportando alrededor de más al mes de más de 30 millones de unidades de huevos. No, pero y los que viven Haití, aquí. Y los que viven aquí. Pero te estoy diciendo, entonces... Poco que tú le tienes, yo creo que no menos de 1 millón. Entonces, todas esas son situaciones que nosotros tenemos que verlas desde el punto de vista reflexivo, pensando en el país, pensando que un país, si no cuenta con un aparato sanitario de prevención y control sanitario fuerte, hoy en día no es garantía de exportación agropecuaria. Cuando hablamos de exportación agropecuaria, si no desarrollamos esa estructura y donde básica, el elemento básico es el humano, su movilidad y el incentivo en términos salarial. Seguro. Mira, yo sé de la Dirección General de Ganadería, por ejemplo, llamando a concurso para médicos veterinarios. Y el joven que se gradúa, cuando le ofrecen 35,000 pesos como sueldo básico, dice, no, pero yo no voy a coger pañal. Eso ni siquiera da para comprar la canasta básica familiar de una familia de tercer quintil. Está en 41,000. Entonces, cuando hablamos, que tuve algunos líderes del sector de la autosuficiencia lechera, ¿cómo va a haber autosuficiencia lechera si no se asumen programas de asistencia técnica y de recursos suficiente al campo, a la producción agropecuaria? El tema de recursos humanos es que nosotros tenemos una población de profesionales agropecuarios sumamente envejeciente. ¿Tú sabes cuál es? No, ya toda la generación nuestra. ¿Tú sabes cuál es una de las principales demandas que hay de los profesionales del sector agropecuario? Jubilación con un ingreso que le permita terminar de vivir. Entonces, las universidades, nosotros tenemos que llegar donde haya un nivel de consenso entre todos los actores del sector agropecuario, pero fundamentalmente yo insisto en las autoridades gubernamentales, que son las que dirigen. Sí, y la que rigen la política y la que tienen que planificar las políticas. Donde nosotros, por lo menos en términos de 10 años, médicos veterinarios, graduemos
entre médicos veterinarios, zootecnistas, profesionales de la industria láctea y de la industria cárnica. Unos 600 profesionales es la necesidad ahora. Pero eso hay que ponerse ahora, y para tú lograr eso, tú tienes que incentivar a esos estudiantes con becas que le permitan costear la carrera, pero además que se sientan motivados para que a nivel de grado y posgrado, después que ellos lo concluyan eso, encuentren un trabajo con un salario que le permita vivir dignamente, y con ese salario dignamente, entonces podrá disponer de una jubilación digna con que pasar los últimos años de su vida viviendo dignamente. Radamés, tenemos 3 o 4 temas más, pero el tiempo inexorable se nos agotó. Gracias por tantas explicaciones de carácter técnico y estadístico que nutren el conocimiento de las personas que ven el programa y de los técnicos en general. Te agradecemos tu participación y los espacios abiertos siempre para cuando desees comunicar cualquier inquietud. Tú sabes que estamos siempre a tu disposición. El sector pecuario y agropecuario necesita de muchas informaciones y necesita de un esfuerzo conjunto para echarlo hacia adelante y desarrollarlo. Y ese es el mensaje, y en eso se fundamenta, entiendo que debe fundamentarse la propuesta de desarrollo del sector. Así es que muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Pasen muy buen día.